Hey viajeros, bienvenidos a Planes para Dos, donde exploraremos diferentes lugares. Aquí te llevamos a descubrir lugares increíbles, vivir experiencias auténticas y disfrutar como un local. Bienvenidos a Playa Cabo Tortuga. Antes de tu ruta, mira esta información. Este recorrido lo empezamos en la carrera cuarta con calle 22, en el centro histórico de la ciudad de Santa Marta. Somos muy enfáticos en decir que es en el centro histórico, pues esta misma dirección la puedes encontrar en dos partes de la ciudad, en el centro histórico y en el Rodadero. Estando en esta esquina, te vas a ubicar sobre la carrera, diagonal a la carnicería, y vas a tomar el bus que dice aeropuerto o Rodadero, cualquiera de los dos te sirve. No solamente puedes llegar en bus, puedes llegar también en mototaxi y en taxi. Luego de que tomes el transporte elegido, vas a tardar aproximadamente unos 20 minutos, 25 minutos. Vas a llegar a este punto donde vas a reconocer este edificio que está acá, que es un edificio abandonado. Aquí va a haber un paso peatonal, que ya sea que si vienes del aeropuerto o vienes desde el centro histórico, puedes cruzar con tranquilidad. En caso de que quieras tener más tranquilidad con respecto a la ubicación, recuerda que los conductores de cualquiera de los vehículos anteriormente mencionados siempre están prestos a ubicarte y a decirte cuál es el punto en el que te debes bajar independientemente de para dónde vayas. Inmediatamente te bajes del vehículo, empiezas a caminar derecho. A unos 2 minutos te vas a encontrar este lago, donde posiblemente puedes ver pescaditos y tal vez puedes ingresar a un restaurante que está del frente. En este restaurante podrías tomarte unas fotos y si deseas podrías ver la carta de este restaurante. Nosotros en esta ocasión no consumimos en este restaurante, por ende no podemos darte una recomendación real de si es bueno o no. Solamente pasamos para hacer algunas tomas de este puente que nos pareció bonito, agradable. También hay una opción acá de un hotel y puedes hacer avistamiento de peces, unos peces pequeñitos, un lugar muy agradable, más que todo para tomar fotos. Luego vas a seguir tu recorrido. A 1 minuto llegaremos a la playa. Te recuerdo que en esta playa tenemos algo de seguridad y también tenemos sitios donde podemos empacar las basuras. Bueno, hay dos maneras de vivir esta experiencia. Una es completamente desde la playa. Esta opción de la playa, donde vas a encontrar una carpa, puede ser más cómodo para personas que puedan ir con personas de movilidad reducida o niños y pueden estar más pendientes de los pequeños. La opción que nosotros escogimos esta vez fue entrar a este restaurante, que es un restaurante hotel que se llama Citadino. No es una recomendación paga, solamente lo vimos, pensamos que era una muy buena opción y realmente terminó siendo una muy buena opción. Como por ejemplo la seguridad, comodidad, una vista espectacular y los demás ambientes que ofrece el hotel. La piscina tiene un costo adicional y también podremos encontrar servicio a la mesa, lugares de esparcimiento con una muy buena iluminación. Es bastante fresco y agradable el lugar y sobre todo la vista, que esto sí nos dejó completamente deslumbrados. En este punto, donde el calor ya nos estaba azotando, decidimos pedir unos granizados de lulo para refrescar algo la tarde. Un dato muy ganador es precisamente esto. Gracias a nosotros consumir en el hotel teníamos la opción de bañarnos con agua dulce luego de salir del mar.
Esto sin ningún costo, lo cual es maravilloso. Aquí te mostramos brevemente la carta del restaurante. Usualmente nosotros siempre pedimos recomendación del mesero. Su recomendación fue el arroz cartagenero, una sopa de tomate y entradita de patacón con queso costeño y ahogado. Pedir la recomendación del mesero siempre es un dato súper ganador porque usualmente la persona que trabaja sabe qué es lo que más se pide. En esta ocasión, como siempre, delicioso. Un arroz súper fresco, con muy buena cantidad de mariscos, absolutamente delicioso y ganadorcísimo. Pero ustedes lo que quieren saber es cómo es este maravilloso lugar. Y empezamos nuestro recorrido desde punta a punta para digestionar este almuerzo. En todo el recorrido de la playa encontrarás lugares muy excelentes para hacerte unas muy buenas fotos. Es bastante tranquila, el agua es muy fresca y en esta ocasión contamos con que no estaba muy llena. Era bastante espaciosa para todos los que estábamos allí. Un atardecer espectacular, una vista maravillosa que nos regaló ese día. La arena del Cabo Tortuga está libre de piedras, lo cual la hace perfecta para disfrutar de un día soleado con total comodidad. El agua es clara y limpia, invitando a un refrescante chapuzón entre sus olas, ideales para toda la familia. Playa Cabo Tortuga es generalmente segura, pero te recomendamos que, como en cualquier otro lugar, tomes tus precauciones, estés atento a las condiciones del mar y no dejes tus objetos de valor desatendidos. El nombre de Playa Cabo Tortuga no es que aquí vas a ver tortugas, sino que la montaña más cercana se asemeja a la cabeza y al caparazón de una tortuga carey. Playa Cabo Tortuga es definitivamente una opción maravillosa para aquellos que buscan disfrutar de un día de playa tranquilo, con fácil acceso y rodeada de belleza natural. No dudes en visitar este encantador rincón de Santa Marta. Disfruta de sus aguas cálidas, su arena suave y sus actividades acuáticas, mientras te sumerges en un ambiente relajado que te ofrece este hermoso destino. Si llegaste hasta esta parte del video, nos encantaría leer tu comentario. Así que con eso podremos saber a qué otros sitios te gustaría que fuéramos. O si ya viniste aquí, ¿qué te pareció esta playa? Nos veremos en nuestro próximo destino, algún otro rincón mágico de Santa Marta.